Bueno, buen día. Estamos con Diego Álvarez Newman, el sociólogo, coordinador de trabajo en Claxo e investigador del CONICET. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mariano? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos por venir. Tenemos temas muy interesantes por tocar. Estábamos compartiendo más temprano un artículo tuyo que hablas sobre el impacto de la inteligencia artificial, la tecnología en el trabajo y su incidencia en la precarización laboral. Y planteas dentro de ese artículo un concepto muy abarcativo que es el capitalismo de plataformas. Si podés definirlo para nosotros, explicarnos qué es. Dale, bien. Bueno, obviamente nosotros el capitalismo de plataformas tratamos de verlo como un momento de cambio. Es decir, no es que la tecnología introdujo todos los cambios y que a partir de ahí aparece todo lo nuevo, sino que identificamos tendencias que ya vienen incluso desde la década del 70, Sí. vinculadas a oleadas de precarización laboral. Es decir, el neoliberalismo, digamos, no ha pasado de manera inocua, sino que empezamos a identificar que hay oleadas y tendencias de precarización laboral que luego, cuando hay una recomposición del empleo, esas oleadas lo que hacen es dejar un tendal precario, un tendal informal, etc. Y en el año 2008 aparece como una gran transformación después de la crisis y principalmente en el año 2010, que aparecen las plataformas digitales. ¿Qué son las plataformas digitales? No nacen en un contexto de la nada o en un contexto de neutralidad, sino que nacen en todo ese contexto laboral, cultural, etc. Y es lo que se denomina la colonización de Internet. Internet pre-plataformas digitales era, por ejemplo, hay un estudio que dice que antes navegábamos, en la época de Internet, navegábamos aproximadamente por 50 páginas web por día. Visitábamos un montón de blogs, páginas, etc. Hoy en día la información ha quedado concentrada a 2 o 3 plataformas a las que nos conectamos. Instagram, Facebook y alguna otra más, dependiendo también la edad de la persona. Entonces, se produce una colonización de Internet por parte de estas grandes corporaciones digitales y ahí se produce una reorganización del capital. Es decir, hay un cambio muy fuerte que se produce. Cuando hablamos de plataformas, hablamos de diversas plataformas, no son lo mismo las redes sociales que las plataformas de comercio electrónico, que las plataformas de servicios a demanda, es decir, cada una más o menos tiene su especificidad. Pero nosotros lo que identificamos es que las plataformas crecen en un ecosistema que ya no es una herramienta cuando hablamos de inteligencia artificial, no es la herramienta como puede ser en su momento la televisión, etcétera, sino que tiene capacidad de agencia. Sí. Esa capacidad de agencia es que hoy en día interactuamos con la inteligencia artificial y que tiene la capacidad de gestionar procesos laborales, etcétera. Entonces, identificamos que la entrada de la inteligencia artificial se hace en un contexto de desregulación, es decir, estados incapacitados para poder regular este proceso, pero a la vez en un contexto de lo que nosotros denominamos como discrecionalidad corporativa. Para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto laboral que necesariamente tiene que ir a tribunales, por ejemplo con la empresa Uber o con cualquiera de estas plataformas, hay algo que está conceptualizado como desterritorialización del vínculo jurídico, es decir, se define en tribunales de Holanda, Sí. que es donde está radicada la empresa. Entonces eso abre todo un debate sobre la soberanía nacional, cómo se regula ese proceso, cómo es la normativa. Uber, por ejemplo, no está inscrito en ARCA. Claro, Uno como monotributista, ¿no? Que se habla del tema de los impuestos, etcétera, se le exige un pago, una pyme, un emprendedor, etcétera, y Uber no está inscrito en ARCA. Y esto, bueno, depende de cada una de las plataformas, cuál es su situación jurídica, pero en su mayoría hay todo un gris jurídico, que no es solo jurídico. Una segunda cuestión que a nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con el vínculo directo con el usuario.
las plataformas tienden a establecer un vínculo directo a través de lo que son los términos y condiciones. Cuando uno analiza, investiga esos términos y condiciones, armás las matrices de datos y ves toda la implicancia política que tiene eso, uno dice, momento, porque acá se está generando un estado de plataformas dentro de un estado nacional, pero con un estatus que es global. Claro, claro. Entonces empiezan a aparecer toda una serie de problemáticas que nosotros vemos que no están en la agenda, que es necesario plantearlas, es necesario discutirlas. Y sería un error pensar que se remite a lo jurídico o a lo técnico, es decir, que va a venir una ley a poder darle un marco a todo esto, sino que eso es necesario abordarlo de un profundo diálogo social con las partes implicadas. Es decir, cómo hacemos para sentar a las grandes plataformas digitales a una mesa de diálogo junto con organizaciones estatales, con organizaciones de trabajadores, cómo se arma esa mesa de diálogo para poder entablar un marco de funcionamiento, por lo menos en el plano de nuestra nación, como mínimo. Bien, y bueno, un poco lo estás respondiendo, digamos, pero dentro de esta incapacidad, por así decirlo, del Estado en el marco de la regulación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué rol tiene que jugar el Estado para poder canalizar, digamos, y regular este mercado? Bueno, acá yo creo que tenemos un problema bastante grande de concepción respecto al Estado de lo que fueron los últimos 50 años. Hablábamos antes de bueno, cómo hay un corte histórico a mediados de la década del 70, ¿no? Cuando se caen los estados de bienestar o cuando comienzan a caerse los estados de bienestar. Ahí también identificamos cómo los estados comienzan a redefinir su rol y cómo el mercado comienza a gestionar los estados. Ese es un proceso a prestarle muchísima atención, porque el Estado comenzó a ser más un atractor de inversiones que un protector de derechos. Entonces, cuando uno escucha incluso, bueno, cómo hacemos para atraer inversiones, cómo la diplomacia hace para atraer inversiones, cómo ponerse de rodillas frente a los inversores, y el discurso de los derechos, el discurso del bienestar, quedó un poco más relegado en todo ese rol estatal. Entonces, yo creo que la incapacidad nace de ahí y es una cuestión de concepción respecto al Estado. De cómo podemos volver a situar el Estado en el rol de la presencia, la debida presencia que debe tener, que eso tiene que ver con tradiciones históricas del Estado, pero en un contexto nuevo. Es decir, cómo lo nuevo no es que creamos un nuevo Estado o creamos un nuevo estatus, no tiene que ver con eso, sino poder comprender cómo lo nuevo va recuperando viejas tradiciones históricas del Estado. Pero sí leemos con mucha preocupación ese proceso, de cómo, y eso se fue acrecentando con los años, de cómo el mercado, a través de lobbies, a través de incluso funcionarios que saltan de manera directa de un lugar a otro, como en el caso actual de grandes empresas, a gestionar el Estado. Entonces, si los que tienen que impulsar las regulaciones son parte de estas grandes corporaciones, se hace muy difícil poder siquiera plantear la cuestión. Bien, perfecto. Bueno, hablabas recién del tema precarización laboral, bueno, el tema de fondo, que es el que en sí termina siendo la parte por ahí más afectada de esta desregulación y esta falta de control. Lo que te quería preguntar es que vos lo asocias más, marcás más la precarización en la incapacidad política de regulación o en el avance de la tecnología. Bien. La tendencia a la precarización ya viene desde hace unos cuantos años, es decir, la tecnología surge con formas de precariedad laboral consolidadas. ¿Sí? Eso ya es algo que viene de muchos años. Tuvo una reversión durante el periodo 2003-2010,
se crearon 3.100.000 puestos de trabajo, es decir, de empleo de calidad. Estamos hablando que no son empleos precarios. En el año 2012 nuevamente comienza una oleada de precariedad laboral, cuando pensamos que podía consolidarse un estado de bienestar, y no es casual el año. ¿Por qué no es casual el año? Porque es el momento en que comienzan las nuevas tecnologías a reorganizar el capital. Entonces ahí vemos como dos vertientes. Una que es la emergencia de la tecnología, pero la otra es la centralidad que adquiere el capital financiero. Es decir, de cómo se produce casi el desplazamiento final del capital productivo a merced del capital financiero. Es decir, el dios finanzas manda y eso conjuga con la entrada de la tecnología. Pero en ese sentido se produce un fenómeno interesante respecto a las fuerzas sociales, que nosotros lo estamos leyendo también con muchísima atención. Y es que antes, bueno, la precariedad laboral era vista como lo otro de lo que era llamado el empleo clásico. Es decir, el empleo clásico era con aguinaldo, derechos, vacaciones pagas, etc. Eso era la norma, digamos. Y eso, el trabajo comienza a heterogeneizarse bajo distintas formas hasta que llegamos al punto actual donde nosotros leemos un proceso interesante de homogeneidad en la precariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en muchos años son mucho más la población precaria que la población con pleno derecho. Entonces, ahí hay una fuerza social y política a prestarle atención, es decir, cómo hacer política en algo que ya estructuralmente está homogeneizado, claro, que son las fuerzas laborales. Es decir, antes teníamos una heterogeneidad que era difícil porque no era fácil hablar con el emprendedor, hablar con el trabajador precarizado, con el informal, es decir, había... Y si bien hay formas de organización diversas, hay una condición compartida. Esa condición compartida me parece que es el punto, la piedra nodal para empezar a hacer política en ese sentido. Hay una condición compartida de la enorme mayoría de la población. Bueno, ¿cómo construimos política sobre algo que es una situación estructural? Eso para nosotros lo leemos como un fenómeno estructural central. Y bueno, hay cosas que algunas están en agenda y otras no tanto, ¿no? Ahora, hacer temas estructurales, entiendo, de es plantear soluciones de política de Estado, ¿no? De largo plazo. Exactamente, sí. Eso, hay una cuestión ahí que tiene que ver con, bueno, la reforma laboral. Palabra compleja, hablar de reforma laboral es algo complicado porque, bueno, en general está asociado a la flexibilización laboral, la quita de derechos, etcétera, ya de los pocos derechos que van quedando, pero yo creo que hay que animarse a dar el debate sobre la reforma laboral. Creo que nosotros tenemos que tener una mirada sobre la reforma laboral, sobre cómo comenzamos a pensar los nuevos derechos laborales sobre viejas tradiciones, pero considerando cambios que han introducido las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día cuando uno hace una entrevista, y en esto coinciden muchísimos colegas que hacen focus group, etc., sí, hay una gran valoración de la autonomía laboral. Es algo que está muy instalado y sobre todo en la pospandemia. Hoy en día, quien trabaje de 9 a 18 se siente un esclavo. Y nosotros no podemos pensar en una reforma laboral en ese tipo de empleo de calidad, sino de cómo pensamos los derechos en función de algo que está sucediendo en el llano y que tiene que ver con una ambición de autonomía, ¿no? La palabra autonomía en ese sentido para leer en la sociedad civil es central. Entonces, ¿cómo encontramos un nuevo pacto social que pueda considerar esta noción de autonomía que nosotros identificamos, tanto en las clases medias como en los sectores populares? Bien, bien. Volviendo un poco hacia atrás, me quedó preguntarte también te preguntaba por el rol del Estado, te quiero preguntar también por el rol de los sindicatos, que dentro de este marco, entiendo yo, quizás, bueno, me puedas corregir, pero han perdido un poco de presencia, ¿no? Y liderazgo a la hora de negociar, a la hora de participar en la regulación
y en el ordenamiento del escenario laboral. ¿Cómo pensás que se ha transformado el rol de los sindicatos en el marco de toda esta innovación tecnológica y este nuevo mercado? Sí, bueno, hubo mucha... El neoliberalismo fue una guerra para los sindicatos. Es decir, hubo una deliberada confrontación con los sindicatos. Son parte central, pero hay algo por debajo de los sindicatos que es la tradición de organizarse que tiene la Argentina. Eso es importante. El sindicato es una de las formas, es central, es la que valida convenios colectivos de trabajo, y yo creo que los sindicatos ahí tienen un desafío sobre cómo poder pensar en este nuevo contexto, redefinir los derechos, incorporando esta noción de autonomía que está muy presente en la sociedad civil, tanto en los sectores populares como en las clases medias, y poder tener una propuesta de reforma laboral y no tener la mirada defensiva sobre no queremos la reforma laboral. Nosotros, los sindicatos deberían tener una propuesta de reforma laboral, sentarse a la mesa, quieren discutir reforma laboral, tenemos nosotros esta propuesta, dialoguemos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora, los sindicatos explican una parte de la población trabajadora. Siendo muy esquemáticos, tenés los sindicatos que representan un poco al empleo más formal, tenés la economía popular que está organizada, tenés un sector de emprendedurismo, y tenés los sectores informales clásicos. Entonces podríamos ver esa composición. Lo interesante es que todos estos sectores, la economía de plataformas, todos estos sectores están en vías algunos consolidados en cuanto a organización y otros están en vías de poder organizarse. Incluso los trabajadores de plataformas. Hay sindicatos y aquellos trabajadores que, tienen una aversión a la palabra sindicato, etcétera, que provienen jóvenes del mundo de plataformas, han formado otro tipo de asociaciones, en donde dicen, nosotros no nos interesa, son cambios que a uno le resuenan, ¿no? No nos interesa tener ni aguinaldo ni vacaciones pagas. Yo me quiero conectar cuando quiero, quiero trabajar 2 horas, después irme a almorzar, salir un rato con mi hijo, después me vuelvo a conectar, y a mí la plataforma me da esa posibilidad. Entonces hay jóvenes que tienen una valoración positiva de ciertos aspectos de esa forma de organización del trabajo, y eso hay que prestarle mucha atención, porque muchas veces podemos venir con un discurso de decir, ustedes son empleados de Uber o de Rappi o de Pedido Ya, pero del otro lado te pueden decir, no, nosotros no queremos ser empleados, nosotros queremos seguir siendo autónomos que manejamos. Hay una demanda de autonomía en la sociedad, vuelvo a eso porque me parece que es la palabra clave para entender esos cambios del mundo del trabajo, que hay que prestarle atención, ya sea cuando pensamos en formas de organización o en regulaciones. Bien. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Te pregunto porque hablabas recién de una especie de revolución tecnológica, varias etapas de aparición de la tecnología, y ahora con la inteligencia artificial, bien lo mencionabas al principio, hay una transformación de cómo se consigue el trabajo y el rol que la tecnología tiene en el empleo. ¿Hacia dónde vamos a futuro? ¿Pensás que esto puede volver a cambiar las reglas de juego? ¿Cómo pensás que se puede instalar en Argentina? Sí, cuando uno mira el escenario geopolítico queda bastante claro que está, de alguna manera, cierto mundillo de la extrema derecha o ciertos aspectos de la extrema derecha vinculado a lo liberal libertario, vinculado al pensamiento de Elon Musk. Es decir, no hay que regular, las mismas fuerzas sociales y de mercado que interactúan, las mismas comunidades digitales van a llevar este proceso hacia algún lado. La idea es no regular. Y del otro lado, desde posiciones que van más desde centro-izquierda, progresismo, de pensar
formas de regulación, que es un poco lo que estuvo haciendo durante el 2023-2024 la Unión Europea, es decir, de cómo poder establecer regulaciones al uso de inteligencia artificial. Ellos sacaron un documento que es lo más avanzado que hay en ese tema. Es un documento bastante interesante. Cuando nosotros leemos ese documento desde nuestro grupo de investigación, lo entendemos como un proceso político que se debería dar en 3 niveles. Es necesario un marco global acá, pues ya estamos hablando de plataformas digitales que actúan globalmente. Seguro, claro. Es necesario un primer marco global, ahí debería cumplir un rol importante la ONU, consideramos. La discusión es si ese acuerdo a nivel global es vinculante o no. Luego creo que hay que avanzar en términos regionales. Por ejemplo, hay algunos avances de los que actualmente Argentina no participa. Se está diseñando la TAM-GPT, que es el ChatGPT latinoamericano, que no tiene los sesgos que tienen los que están formados por OpenAI. Y Argentina no está participando de ese proceso, lo está liderando más que nada Chile y Brasil. Nos estamos quedando un poco afuera incluso de esa agenda regional. Esperemos poder, en un gobierno próximo que tenga una mirada regulacionista de esto, poder incorporarnos a ese proceso, pero la gobernanza regional también es importante. La gobernanza nacional, es decir, el estatuto de las leyes, y las implementaciones locales a nivel provincia. Entonces este fenómeno tiene una complejidad, digamos, en cuatro capas. No creo que una regulación nacional pueda solucionar el tema, sino que es de extrema complejidad, va a llevar tiempo, pero yo creo que si se logra capturar en esas 4 capas ese fenómeno como formas de contención, donde necesitamos un piso global para discutir esto, si no, no se puede. Entonces, sobre ese gran consenso global que podría llegar a darse, cada país a nivel de su idiosincrasia luego y región lo va implementando, me parece que eso es un poco la vía, eso es un poco a lo que se aspira, pero no va a ser un proceso corto de por sí. Y claramente está en disputa, en una ferviente disputa esto. ¿Sí? ¿Y qué aspectos considerás que deben regularse o por dónde empezar a nivel global? Bueno, los sesgos, la apertura en el diseño de los algoritmos. Eso es clave. Claro. Eso es clave. Mirá lo que pasó el año pasado. Tenés 2 casos, ¿no? de suicidios adolescentes. El año pasado, un chico de 14 años que vivía en Estados Unidos se enamoró de una inteligencia artificial, Character AI. Claro, en la habitación del chico no sabía el mundo en el que estaba inmerso los padres, o sea, pensaban que estaba estudiando, y empezó a tener interacciones con la inteligencia artificial. Se enamoró de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nunca detectó que era un chico de 14 años, le dio contenidos sexualizados, lo erotizó, es decir, hubo un juego que lo terminó llevando. Y este año un chico que ChatGPT le dio todos los pasos de cómo tenía que hacer para suicidarse de manera más eficiente. ¿Qué sucede acá? No sabemos cuáles son, pues son códigos cerrados, no sabemos cuáles son los códigos y las formas que tienen los diseños de estos algoritmos, no son públicos. Claro. Entonces, si eso es monopolio de una empresa, pero que afecta a todos los ciudadanos globales, acá es necesario, ya sí, algo vinculante, obligatorio, coactivo, de que abramos los algoritmos, abramos el diseño de los algoritmos para que sea público, para que los expertos puedan entender, y todos esos sesgos poder trabajarlos de manera técnica ahí.
Pero primero tiene que haber una definición política, de decir, no, ChatGPT no puede diseñar algoritmos, Uber, todas las plataformas, son todas de código cerrado. Entonces, ni los estados, ni nadie salvo ellos saben cómo los diseñan. Entonces, ahí, bueno, Varoufakis esto lo conceptualizó como un tecnofeudalismo, ¿no? 10 empresas, que ya sabemos cuáles son, generan inteligencia artificial, generan plataformas donde hay un vínculo directo con los usuarios, pero el resto de la humanidad no sabe cómo están diseñados esos algoritmos. Claro. Entonces, esa hiperconcentración de la comunicación y de la información, si no se revé eso, ahí sí, si no podemos regular eso y si no podemos pedirle a estas grandes corporaciones que abran el diseño de algoritmos, la clave está ahí, en abrir el diseño de los algoritmos. Esa es la clave, si no, siempre vamos a estar atrás del proceso, si no logramos eso. Y bueno, esa es la gran disputa, ¿no? Cómo forzar a estas corporaciones que puedan abrir el diseño de los algoritmos. Sí, el tema, bueno, hay intereses económicos enormes ahí que imagino. Exacto. Hay en el medio miles de millones de dólares en juego. Total. Entre la apertura o no del algoritmo, ¿no? Digo, para ir cerrando, por lo menos por mi parte, después estamos abiertos igualmente a lo que quieras agregar. Te quería preguntar porque leí hace un rato un artículo en el que se planteaba esta dependencia de conocimiento de la inteligencia artificial. El hecho de que se da por hecho que lo que se plantea en ChatGPT o en alguna otra inteligencia artificial es la verdad, ¿no? Y a la vez se plantea en el artículo que el tema de la automatización de los procesos, como también es como que se le delega una responsabilidad a la inteligencia artificial que casi ni se verifica, ni se chequea, ni se revisa. ¿Eso es peligroso? ¿Eso pensás que puede derivar, digamos, en mayor precarización, en menor empleabilidad o una dependencia ya exagerada de parte de la inteligencia? Bueno, ahí hay como distintos puntos de vista. Si uno lo quiere ver desde la delegación de capacidades, hay un libro que escribieron Miguel Benazayag y Penisi, sobre, bueno, creo que se llama algo así como ¿es inteligente la inteligencia artificial? Algo así se llamaba el libro. Muy interesante porque, bueno, Benazayag hizo un estudio donde a 100 choferes de Uber usaron el GPS y otros 100 choferes no usaron GPS en sus recorridos. Y pudieron identificar, incluso desde las neurociencias, la capacidad de leer el contexto en el que estaban aquellos que no usaban el GPS, ¿no? De cómo sabían territorialmente dónde estaban las calles peligrosas, si se estaban metiendo en un barrio complejo o no. Incluso el cálculo mental que uno puede decir, bueno, cuánto voy a tardar de acá al centro, etcétera. Tenían un manejo, tenían competencias adquiridas de oficio, de lo que es el oficio de chofer. Mientras que los que usaban el GPS no tenían noción de dónde estaban, es decir, miraban una pantalla y los iba, exactamente, los iba llevando. Claro. Entonces había toda una delegación de competencias laborales vinculadas al oficio de ser chofer que estaban delegadas o transferidas a la inteligencia artificial. De hecho, se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Que se van perdiendo con el tiempo. Porque ahí entra la cuestión que más preocupa, que te la decía al principio, ¿no? ¿Qué va a suceder con esa capacidad de agencia que tiene la inteligencia artificial? Claro. Es decir, ¿cuánto nosotros estamos delegando? Y yo creo que ahí tiene que ver con... Hay dos cosas importantes. Una, cómo tiene formato, las plataformas tienen un formato de mercado. Entonces, uno puede empezar a generar un modelo de uso que va detrás de los likes, detrás de los views, detrás de las interacciones, de cómo cuantitativamente el algoritmo identifica dónde hay concentración de comunicación.
o se puede utilizar con otros fines que no están tan vinculados al mercado. El tema si con esos fines, qué tan afuera quedas o no de las discusiones. Claro. Esa es una, el tema del mercado, y la otra es la transferencia de capacidades. Lo del mercado es importante porque cómo la lógica financiera comienza a modelar nuestras capacidades. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Es decir, a veces cuando se rediscuten planes de estudio, etcétera, y bueno, no es que hay que ir corriendo detrás de lo nuevo, y porque en definitiva pensá que estás financiarizando tus capacidades, ¿no? Sometiéndola a una lógica de costo-beneficio demasiado simplista, reduccionista. Somos mucho más que eso. Claro. Cuando hacemos las encuestas, lo más importante de la vida del ser humano está por fuera de la productividad y la eficiencia. Es comerse un asado con los amigos, es estar con la familia, jugar al fútbol con mis hijos, estar con el perro, ir al parque. Nadie te contesta que la eficiencia es el propósito. La eficiencia de la vida es lo que uno está persiguiendo en su vida. Entonces, atención, ¿no?, con estos indicadores cuantitativos cuando vamos tan detrás de ellos. Bien, excelente. Bueno, Diego, no sé si querés agregar algo. Hemos recorrido distintas aristas de la temática, pero abierto, digamos, a cualquier comentario extra que quieras sumar, si te parece que ha quedado algo fuera de la conversación. No, muchas gracias por la conversación. Recién llegamos a Mendoza, así que hoy tenemos una larga jornada. Así que bueno, y también disponible para cuando quieran dialogar, cuentan conmigo y con el grupo de trabajo de Claxo. Perfecto, queda el espacio abierto también para ustedes. Dale, gracias, Mariano. Listo, bueno, muchísimas gracias.